La tormenta llegó con un rugido ensordecedor, como si el cielo mismo quisiera desgarrarse en 1000 pedazos. Los primeros truenos retumbaron en la vieja ciudad, y las calles comenzaron a llenarse lentamente de charcos que devoraban el asfalto. En medio de aquel escenario gris y lleno de humedad, Luna, una perra de pelaje cobrizo y mirada noble, caminaba con paso lento pero alerta. Su cachorro, Tito, pequeño y titubeante, trotaba cerca de sus patas, buscando refugio y protección bajo la figura materna. La relación entre ellos era profunda y esencial. Luna no era solo una madre, era el mundo entero para ese cachorro que temblaba ante la fuerza de la naturaleza que se desataba. El barrio parecía dormido, con las luces mortecinas parpadeando en las ventanas y el murmullo apagado de la ciudad que se preparaba para el inminente desastre. Las casas antiguas, las fachadas desconchadas y las calles estrechas eran testigos silenciosos de historias repetidas. Pero para Luna y Tito, aquel día era el comienzo de una historia diferente, profunda, enfrentándose a un peligro que ninguna ley natural les había enseñado a enfrentar. Luna comenzó a buscar un lugar donde el agua no pudiera alcanzarles. Pero la tormenta aumentaba con una furia implacable, los relámpagos surcaban el cielo con destellos cegadores, y la lluvia caía como una cortina de agua que lo empapaba todo en segundos. Las alcantarillas empezaron a rebosar y los sumideros a tragar hojas, barro y basura arrastrados por la corriente. Tito, todavía indefenso, miraba a su madre con ojos grandes, como preguntando, ¿qué vamos a hacer ahora? Con instinto de madre, Luna correteó por las calles buscando entre las sombras algún refugio, algún lugar donde el agua no pudiera arrastrarlos. Encontró un pequeño hueco, la entrada semioculta de una alcantarilla con una rejilla oxidada que parecía ignorar el mundo exterior. A pesar de saber que no era el lugar más seguro, era lo único posible para ese momento. Con mucho cuidado, bajó y ayudó a Tito a entrar, con el temblor de sus patas resbalando sobre el metal húmedo. El olor a humedad, tierra mojada y materia en descomposición llenaba aquel túnel angosto. La luz del día se desvanecía poco a poco, mientras el agua dentro de la alcantarilla comenzaba a subir rápidamente. Luna sentía el frío calando su piel y notaba cómo el cachorro se acurrucaba a su lado, buscando calor y seguridad. Para Luna, su prioridad era clara, proteger a Tito de la tormenta y de la amenaza invisible que estaba por crecer. El tiempo se volvía una extraña sensación, minutos eternos de tensión y miedo. Los sonidos de la tormenta se filtraban por la rejilla, con un eco que hacía vibrar el alma misma. En la oscuridad, Luna podía ver las sombras que formaban las gotas de agua al caer y el reflejo de relámpagos que iluminaban por momentos todo el túnel. El nivel del agua subía con rapidez, y cada segundo era una batalla para mantener a Tito a salvo, apoyado en su pecho. De repente, un estruendo mucho más fuerte que la tormenta rompió el silencio entre los truenos. La lluvia había hecho que la alcantarilla colapsara en un sector, y el agua empezó a entrar con más fuerza. Luna empezó a mover a Tito desesperadamente, tratando de encontrar un lugar más alto. Pero la corriente era implacable y su esfuerzo parecía pequeño frente al poder destructivo de la naturaleza. Entre la desesperación y el asombro, una figura humana apareció en la distancia. Una sombra que parecía moverse entre la lluvia torrencial con determinación, una presencia inesperada en medio de aquel caos. Luna giró su cabeza llena de pequeños relámpagos azules que iluminaban su pelaje, intentando distinguir quién era esa figura que se acercaba. El cachorro, asustado, intentó levantarse con la confianza que solo un vínculo fuerte puede dar. El hombre avanzó rápidamente, con su ropa empapada pegada a su cuerpo y su rostro reflejando una mezcla de concentración y miedo. No tardó en darse cuenta de la situación, viajó por la calle resbaladiza saltando entre charcos como si su vida dependiera de ello, y, al acercarse a la alcantarilla, sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a Luna y a Tito atrapados. Sin pensarlo, se lanzó hacia la rejilla que los ocultaba parcialmente. Con manos fuertes y conscientes, el hombre se agarró de los bordes metálicos y comenzó a abrir con dificultad la rejilla oxidada. Luna, sintiendo la presencia protectora, intentó calmar a Tito, que temblaba con el miedo y el frío. El nivel del agua ya alcanzaba sus patas y la corriente se hacía cada vez más violenta. En un movimiento eléctrico, el hombre logró abrir espacio suficiente para meter el brazo y sacar primero a Tito. El cachorro chilló al sentirse fuera del agua pero cerca aún de la tragedia. El hombre, ahora totalmente empapado y sin aliento, extendió la mano a Luna, que dudó solo un instante. La confianza que su instinto le dictaba fue más fuerte, y permitió que el hombre la ayudara a salir de ese pozo frío y oscuro. La sensación de solidez bajo las patas después de tanto tiempo atrapada les dio una mínima esperanza. El cielo aún rugía y la lluvia no cesaba,
pero en aquel momento eso era lo de menos. Una vez que los tres estuvieron juntos, empapados y temblando, el hombre envolvió a Luna y Tito con su chaqueta, tratando de darles calor. Su respiración se mezclaba con la de los perros en un ritmo agitado que decía mucho sobre la dureza del momento que acababan de vivir. Con una voz calmada y suave, les habló como se habla a los indefensos: ya están a salvo. No los voy a dejar pasar por esto solos. Luna, aún vigilante, miró al hombre con ojos que agradecían esa vida inesperada que acababa de entregarle. Pero la tormenta no era lo único que acechaba esa noche. Desde lo alto, una figura oscura y encapuchada observaba la escena a distancia, oculta en las sombras de un callejón. Sus ojos brillaban con una intención que nadie podría prever. A pesar del alivio del rescate, la historia de Luna y Tito estaba lejos de acabar. Esa presencia silenciosa era un recordatorio de lo imprevisible de la vida, de los peligros humanos que acechaban más allá de la naturaleza. Luna apretó a Tito contra su pecho, y el cachorro, buscando refugio en el calor de su madre, cerró los ojos por un instante, exhausto pero al mismo tiempo lleno de una esperanza incierta. Marcos, el hombre que había arriesgado todo para salvarlos, miró hacia el callejón oscuro, sintiendo en su interior que algo más grande estaba por comenzar. La lluvia seguía cayendo, interminable, y la noche anunciaba que no habría descanso para ninguno de ellos. La historia de esos tres estaba apenas comenzando, en un mundo donde el coraje y la empatía tendrían que vencer la tormenta. La lluvia continuaba cayendo con la misma intensidad implacable que aquella noche fatídica, pero la turbulencia de la tormenta contrastaba con la calma inusual que comenzó a instalarse alrededor de Luna, Tito y Marcos. El hombre, aún con el corazón retumbando en el pecho por la adrenalina del rescate, se había detenido bajo el alero de una vieja cabaña, las gotas martilleando el tejado antes de resbalar por los bordes. Luna temblaba ligeramente, mojada y exhausta, mientras acunaba a Tito contra su pecho. El cachorro, mojado hasta los huesos, arqueaba la espalda para buscar el calor de los brazos que ahora lo sostenían con ternura. Marcos sacudió la cabeza para despejar la humedad que no dejaba ver con claridad. Sabía que no podían quedarse allí, que el riesgo de que la tormenta empeorara o de que alguien con malas intenciones apareciera era demasiado alto. «Vamos a encontrar un lugar seguro, pequeño», le susurró a Tito, mientras acariciaba la cabeza del cachorro con una suavidad desconcertante para alguien que hasta hacía poco era un completo desconocido para ambos perros. El camino hacia una vivienda abandonada, que Marcos recordaba vagamente de su infancia, fue lento y lleno de miradas preocupadas. Luna avanzaba con un temple nervioso, protegiendo lo que para ella era su mayor tesoro. Tito, aún temblando, intentaba ser valiente, pero cada ruido lo hacía encogerse, mirando a su madre para encontrar fuerzas. Parecía un pequeño corazón latiendo contra un mundo demasiado grande y cruel. Al llegar, Marcos encendió una vieja lámpara de aceite que había encontrado en un rincón. La luz oscilante proyectó sombras inquietantes en las paredes descascaradas, relatos de tiempos mejores que parecían susurrar historias de abandono y olvido. Luna y Tito, por primera vez en horas, pudieron descansar. Marcos se sentó en el suelo, observando con una mezcla de alivio y preocupación a esas criaturas que acababa de salvar. «Parece que ustedes también estuvieron en un mal lío», dijo el hombre con voz áspera, como si hablara consigo mismo. «No sabía que esa tormenta iba a ser tan brutal. Nunca imaginé encontrarme con ustedes allí abajo». Sus ojos, oscuros y fatigados, reflejaban algo más que el cansancio. Había algo en la manera en que Luna lo miraba, una combinación de gratitud, desconfianza y esperanza, que lo hizo sentir vulnerable. No era un simple acto de rescate para la cámara ni para la aprobación pública, era una conexión profunda, casi inexplicable, con aquellas dos vidas que, a partir de aquel momento, quedarían entrelazadas con la suya. Mientras Luna se acomodaba junto a Tito, Marcos sacó una manta que guardaba en su mochila y los envolvió con cuidado, cubriendo el cuerpo pequeño del cachorro para protegerlo del frío y la humedad persistente. Tito, a pesar del agotamiento, levantó la cabeza y lamió la mano de Marcos como si quisiera agradecer con la inocencia pura que solo un niño o un animal pueden expresar. El silencio que reinó por unos minutos fue interrumpido por el sonido aullante del viento golpeando contra las ventanas rotas. Marcos tensó el cuerpo, consciente de no poder relajarse frente a sus dos nuevos compañeros. Sabía que la noche era joven y que no podrían detenerse demasiado tiempo en aquel lugar precario. «Mañana, buscaremos ayuda», prometió en voz baja. «No puedo dejar que sigan así, tampoco puedo dejar que volvamos a pasar por esa tormenta de nuevo». Luna, aparentemente entendiendo cada palabra,
ladeó la cabeza y apoyó el hocico en la palma del hombre. En ese momento, Marcos comprendió que el vínculo que tenían era mucho más que el rescate de una noche. Era un compromiso con la vida, con la lucha por algo que trascendía sus propios límites. A lo lejos, en la penumbra de la oscuridad, dos ojos brillaron fugazmente entre la maleza. Alguien estaba observando, silencioso, escondido pero atento. Aquella sombra que Marcos había percibido desde la distancia en la tormenta no se había alejado. Su presencia se sentía como un peso, una amenaza invisible que hacía que el hombre apretara el puño bajo la mesa improvisada donde la lámpara de aceite seguía parpadeando. Con cuidado, Marcos se levantó y asomó la cabeza por una ventana rota. El viento casi lo derribó, pero logró distinguir la silueta de una persona encapuchada que desapareció entre los arbustos con la misma rapidez con la que había aparecido. La incomodidad creció como un nudo en su garganta. No sabía quién era, ni qué buscaba, pero su instinto le gritaba que no era alguien con buenas intenciones. La noche se extendió lenta, y mientras Marcos intentaba dormir, Luna y Tito se acomodaban en sus mantas, manteniendo un contacto silencioso que los fortalecía mutuamente. El hombre se levantó varias veces, revisando las puertas oxidadas y asegurándose de que no hubiera intrusos. Su mente no dejaba de dar vueltas, preocupándose sin saber del todo qué. La realidad no dejaba tiempo para ilusiones. Al amanecer, la tormenta descendió a un rumor distante, dejando tras de sí un paisaje mojado y destrozado. Marcos se levantó con determinación, sentando a Luna y Tito en el suelo con calma. Ambos movían la cola lentamente, conscientes de que la lucha no había terminado y que aquel refugio era solo temporal. Mientras tomaba un sorbo de agua vieja que había encontrado en una botella, Marcos repasaba las ideas. Sabía que dejar solos a Luna y Tito en la calle era una sentencia. Necesitaba encontrar un refugio, una mano amiga o algún lugar que protegiera a aquellos que como ellos eran vulnerables. Entre las opciones, surgió un nombre, un sitio, un refugio de animales que había oído mencionar en la ciudad. Tenía fama de ser un lugar seguro, aunque nadie le podía asegurar mucho más. Marcos sabía que era la mejor esperanza para darle un futuro a aquellos dos seres que ahora dependían completamente de él. «Vamos, pequeños», dijo con una sonrisa cansada pero esperanzada, «hoy empieza una nueva etapa para ustedes. No puedo prometer que todo será fácil, pero sí que haré todo lo posible para que estén bien». Los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, iluminando los charcos y haciendo brillar las gotas que colgaban de los árboles como diminutas joyas. Luna y Tito, confiando en ese hombre desconocido pero decidido, lo siguieron hacia un destino incierto, mientras la ciudad despertaba lentamente, ignorando por completo la pequeña historia de supervivencia que acababa de nacer en aquella noche de tormenta. Sin embargo, aquel día no solo traía la promesa de una nueva vida. En algún rincón escondido, tras puertas cerradas y miradas vigilantes, la amenaza acechaba. La presencia silenciosa había dejado una carta anónima entre las pertenencias de Marcos, un aviso que nadie debería recibir y que anunciaba, «No te metas donde no te llaman». Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que salvar a Luna y Tito era solo el inicio de una batalla mucho mayor. La historia continuaba, más oscura y peligrosa, porque en las sombras siempre hay quienes están dispuestos a arrasar con todo. Pero Marcos, Luna y Tito no estaban solos, juntos formaban una fuerza poderosa, tejida por la urgencia de protegerse y la pureza del amor que se había forjado entre ellos. El futuro era incierto, pero el coraje que tenían era la única certeza que necesitaban para seguir adelante. La mañana siguiente trajo un cielo tibio y nublado, con una brisa suave que removía las hojas húmedas y aliviaba la tensión que se había instalado en el pecho de Marcos. Luna y Tito descansaban juntos en un pequeño rincón del refugio improvisado en la cabaña, sus cuerpos aún marcados por la experiencia traumática de la tormenta y el encierro. Sin embargo, había algo nuevo en ellos, una chispa de esperanza mezclada con la desconfianza que solo los que han sufrido saben llevar. Marcos, con el rostro cansado pero determinado, salió a recorrer las calles del barrio para buscar ayuda. No podía hacerlo solo, la responsabilidad de Luna y Tito lo impulsaba a encontrar a alguien que entendiera lo urgente y lo necesario de proteger a aquellos seres vulnerables. La precariedad del lugar era evidente, casas viejas, algunas con paredes desconchadas, vecinos con miradas cansadas, y niños jugando entre charcos y montones de basura. Un cuadro de abandono y supervivencia cotidiana en el que, sin embargo, la vida se resistía a desaparecer. En la plaza, Marcos se encontró con Julia, una mujer de mediana edad que administraba una pequeña tienda de abarrotes y era conocida por su cariño hacia los animales.
Julia escuchó la historia de Luna y Tito con atención, sus cejas fruncidas pero sus ojos llenos de compasión. «Tienes que llevarlos a un lugar donde los cuiden bien», dijo mientras servía un trago de agua fresca. «Aquí, la gente no siempre entiende que un perro puede ser familia». Los diálogos entre ellos fluían como el agua, llenos de naturalidad, con risas contenidas pero cargadas de emoción. Julia habló de un refugio cerca de la ciudad, administrado por un grupo que se dedicaba a rescatar perros en situaciones críticas, pero advirtió sobre lo difícil que podía ser llegar hasta allá, tanto por la distancia como por la burocracia y la escasa confianza que algunos tenían en esas organizaciones. Mientras tanto, Luna y Tito exploraban el pequeño espacio de la casa, oliendo cada rincón, inquietos pero aliviados de no estar en la calle. Tito, con sus ojos grandes y curiosos, se acercó a Marcos y fue recibido con una caricia suave que derritió cualquier miedo. Luna, siempre protectora, observaba con atención, evaluando cada movimiento del hombre que ahora era su protector. Las horas pasaban y Marcos decidió que debían avanzar hacia el refugio, aunque aún no conocía bien la situación que estaban a punto de enfrentar. Con Luna y Tito metidos en una manta, atravesaron calles que aún tenían rastros de la tormenta, árboles caídos, agua estancada, y vecinos que miraban con cierta preocupación pero poca sorpresa. La ciudad parecía ensimismada en su propia vulnerabilidad, y aquellos tres caminaban contra el viento y las circunstancias. Al llegar al refugio, las primeras impresiones no fueron las esperadas. El lugar tenía una apariencia descuidada, con alambrados oxidados y edificios antiguos que parecían necesitar reparación urgente. El sonido de ladridos era constante, una mezcla de desesperación y esperanza que colmaba el ambiente. Marcos sintió un nudo en la garganta, aquel no era el paraíso para Luna y Tito que él imaginaba. Con la ayuda de una voluntaria llamada Claudia, joven y apasionada por la causa animal, lograron que Luna y Tito ingresaran. Claudia paseó por el refugio con una sonrisa amable, explicando cómo funcionaban las cosas, pero la sombra de la incertidumbre se dibujaba en sus palabras cuando narraba el día a día en ese lugar. La falta de recursos, las disputas internas y la sobrepoblación eran enemigos constantes y visiblemente agotaban la energía del equipo. A Luna le costaba adaptarse. Estaba rodeada de otros perros que no siempre mostraban la mejor disposición, y Tito sintió el acoso de algunos más grandes, que proseguían a marcar su territorio de maneras intimidantes. El drama y la complejidad del refugio abrían una nueva puerta al desafío, el idilio del rescate terminaba y daría paso a la realidad dura de sobrevivir en ese contexto. Por la noche, Marcos regresó a la cocina improvisada donde los voluntarios se reunían para descansar y planificar. Allí emergieron diálogos espontáneos y emotivos, cargados de frustración y esperanza mezcladas. Claudia relataba una historia que conmovía a todos, la de un perro llamado Rocco abandonado y maltratado, y cómo pequeños gestos humanos podían cambiar destinos. Sin embargo, mientras Marcos escuchaba y compartía, pensaba en Luna y Tito. Sabía que su bienestar era frágil y urgente. Esa noche escuchó ruidos extraños en el área destinada a los perros. Al acercarse, vio cómo Tito desaparecía de una pequeña jaula, en medio de las sombras, entre ladridos y confusión. La adrenalina lo golpeó con fuerza, palpitando como un tambor anunciando desastre. El refugio, con toda su realidad expuesta, mostraba las grietas invisibles de un sistema imperfecto. Marcos se lanzó a buscar a Tito por pasillos, corrales y patios, pero las sombras se tragaban cada intento. Luna, desesperada, se había unido a la búsqueda y juntos rayaron la noche con sus gritos y ladridos. En medio del caos, Marcos recibió un mensaje anónimo en su teléfono móvil. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia escalofriante: no te metas donde no te llaman. Esto solo acaba de empezar. Su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de miedo e indignación. Afuera, la noche parecía sonar más fuerte, mientras la figura oculta esperaba pacientemente. La historia de Marcos, Luna y Tito se hacía cada vez más compleja. La inocencia del cuidado maternal y la valentía de un hombre solidario chocaban contra algo mucho más grande, más oscuro. Pero ellos, juntos, aferrados a la esperanza, estaban dispuestos a luchar. El reloj marcaba una hora indecisa entre la noche y la madrugada, y sin Tito a su lado, Luna llevó a Marcos hasta un rincón donde la lluvia y la sombra se encontraban. Allí, un pequeño ladrido quebró la oscuridad. Pero justo entonces, una puerta se cerró con fuerza en la distancia. Y el destino parecía esperar, paciente, para revelar su siguiente sorpresa. La oscuridad del refugio parecía envolverlo todo, una especie de manto que ocultaba más de lo que mostraba. Marcos,
Todavía con el corazón acelerado tras la desaparición de Tito, caminaba entre los corredores angostos con una mezcla de esperanza y temor. Luna, cada vez más alerta, le seguía a corta distancia, olfateando el aire y enviando pequeñas señales de advertencia con el cuerpo tenso. El lugar, que días antes había parecido un posible santuario, comenzaba a mostrar sus grietas y secretos escondidos. La estructura del refugio no estaba diseñada para la comodidad, sino para contener una cantidad de perros mayor a la que cualquiera podría imaginar. Jaulas apiladas, barro acumulado en el suelo y un olor fuerte a humedad y miedo impregnaban el ambiente. Marcos sentía que el lugar estaba vivo, pero no de la manera que se esperaría. Era un organismo enfermo, marcado por la indiferencia y la urgencia. Se preguntaba cómo Luna y Tito podrían encontrar allí la seguridad que necesitaban. Mientras caminaban, Marcos notó algo extraño. Un olor, apenas perceptible al principio, comenzó a hacerse más intenso. Madre e hijo olfatearon frenéticamente, y Luna mostró incomodidad, desviando la mirada y tensando sus músculos. Algo no estaba bien. Marcos siguió su intuición y con Luna delante se adentraron en una zona aún menos accesible, donde los perros parecían contener la respiración, resignados y asustados. En aquel rincón olvidado, vio escenas que ni siquiera había imaginado, perros enjaulados en condiciones claramente inadecuadas, algunos con heridas recientes, otros con miradas perdidas. Marcos sintió un golpe en la garganta, la imagen de esos animales atrapados lo atravesó como un puñal. Luna se negó a avanzar más, su instinto protector indicaba que aquel no era hogar, sino prisión. Tito, pequeño y vulnerable, se acurrucaba a su lado, encogiéndose en un intento de buscar distracción. Marcos se acercó a uno de los voluntarios, un hombre mayor llamado Ricardo, que parecía resignado pero que mantenía un hilo de compromiso inquebrantable. Le habló con sinceridad, con ojos abiertos al dolor, expresando su deseo de ayudar y de cambiar la realidad del refugio, pero Ricardo contestó con un suspiro: «Aquí no es fácil, joven. No tenemos recursos, y no todos los que dirigen quieren hacer lo correcto». Fue entonces cuando aparecieron las primeras sospechas que cambiarían todo. Algunos trabajadores del refugio actuaban con frialdad y desinterés, y Marcos comenzó a notar conductas sospechosas. Los alimentos escaseaban, y hubo momentos en que perros parecían desaparecer sin explicación. Claudia, la joven voluntaria que había conocido, le confesó en voz baja que temía denunciar lo que pasaba, porque había amenazas veladas y posibles represalias. Aquella noche, mientras Marcos trataba de ordenar sus ideas y buscar una solución, Luna fue la primera en alertar. Con orejas erguidas y el cuerpo rígido, olió algo que despertó sus alarmas. Le indicó a Marcos que algo estaba en movimiento, algo oscuro que no quería ser visto. Siguieron el reguero de olores por los pasillos hasta dar con una puerta trasera que chirriaba con cada pequeño roce. Marcos abrió la puerta con cautela, revelando un patio oscuro donde la luna apenas iluminaba. Allí, bajo luces tenues y rodeados por sombras, un grupo de personas descargaba jaulas que contenían perros en condiciones deplorables. La escena era una trampa cruel disfrazada de cuidado, animales asustados, algunos enfermos y otros con heridas, eran trasladados sin ninguna protección real. Marcos sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Fue entonces que escuchó un ruido más cercano, un leve llanto, casi inaudible, que provenía de una jaula apartada. Marcos y Luna se acercaron y descubrieron a Tito, acurrucado pero vivo, aunque delgado y desorientado. La angustia de verlo así se mezclaba con una determinación firme, no podía permitir que aquello siguiera ocurriendo. Mientras intentaban rescatar a Tito, un grito cortó la noche. Marcos fue descubierto por el grupo, y en segundos fue rodeado por hombres de rostro duro y mirada fría. La violencia en sus palabras era palpable, y sin poder evitarlo, fue esposado y llevado a un cuarto oscuro donde perros cautivos lloraban desde sus jaulas. Solo, encadenado y con Luna lejos, Marcos sintió el peso de la injusticia en su alma. No sabía qué sería de él ni de Tito. Sin embargo, entre aquellos ladridos y susurros de miedo, encontró una fuerza inesperada, una chispa de esperanza que lo alentaba a no rendirse. Afuera, la tormenta del mundo continuaba, pero dentro de esas paredes sombrías, el acto de vida y resistencia apenas comenzaba. El tiempo se volvió confuso, pero Marcos sabía que no podía quedarse inmóvil. Con una mezcla de ingenio y coraje, empezó a planear cómo escapar junto con Luna, Tito y los demás perros que compartían su destino. Cada segunda era un riesgo, cada movimiento debía ser calculado.
pero el amor por esos animales y la injusticia de sus condiciones eran un motor que no se podía apagar. Justo cuando la idea de libertad comenzaba a tomar forma en su mente, una sombra apareció en la puerta del cuarto. La figura, alta e imponente, dejó caer una llave sobre la mesa con un sonido metálico. «Vamos a ver si estás a la altura», dijo con voz grave. Marcos comprendió que su lucha no era solo por él ni por Luna y Tito, sino por todos aquellos que sufrían en silencio, esperando una mano que cambiara sus destinos. La puerta se abrió, y Marcos sintió que el escape estaba más cerca, pero también que cada paso podría ser el último. En el silencio tenso, las miradas se cruzaron entre humanos y perros, y un hilo de esperanza invisible los conectó, preparando el terreno para una huida que marcaría el inicio de un cambio profundo. La historia avanzaba, y nada volvería a ser igual. La noche que siguió fue un torbellino de incertidumbre, adrenalina y silencios apresurados. Marcos, tras recibir la llave que había caído sobre la mesa con un tintineo metálico, entendió que la puerta abierta era tanto una oportunidad como una trampa. El peso de la responsabilidad lo empujaba a actuar con rapidez, pero también con cautela. Luna y Tito dependían de él con cada latido, cada respiro. El frío corría por sus venas, recordándole que no había vuelta atrás. Con pasos suaves, casi en un susurro, Marcos abrió la puerta y se adentró en un corredor estrecho donde miles de sombras vacilaban con ojos encendidos de miedo. Los perros reconocían la presencia de Luna y Tito, sus ladridos contenían una mezcla de ansiedad y esperanza. Había una tensión palpable en el aire, como si todos supieran que esa era la única oportunidad para cambiar su destino. Marcos recorrió cada jaula, recordando cada cara marcada por el sufrimiento. El dolor que emanaban esos ojos le calaba hasta lo más profundo. En ese instante, se prometió que ningún ladrido quedaría en vano, que cada ser en esa prisión clandestina merecía algo más que el encierro y la oscuridad. Sabía que necesitaba la ayuda de alguien más, alguien con coraje y determinación. Mientras avanzaban hacia la salida, sin hacer ruido, el hombre escuchó el crujido de una madera vieja y pronto vio una figura emergiendo de las sombras. Era Elena, una trabajadora del refugio también involucrada en las labores diarias, pero con un brillo distinto en sus ojos. Era evidente que no estaba de acuerdo con las prácticas que se llevaban a cabo en el lugar. Ella les guiaba con firmeza hacia una salida oculta detrás de unos barriles y escombros. Elena les explicó en un susurro urgente que la red a la que pertenecía ese lugar iba más allá de la ciudad, implicando a individuos poderosos dedicados al tráfico de animales. Sentía que no podrían confiar en nadie más, y que su única opción era escapar y buscar ayuda fuera de esos muros corruptos. Con Luna y Tito guiando el camino, se movieron con sigilo, sorteando obstáculos y obstáculos, esquivando la vigilancia de los guardias. Cada paso era una danza con el peligro, cada silencio roto podía desencadenar el desastre. Marcos sintió el frío de la piedra bajo sus manos cuando ayudaba a Luna a saltar un pequeño muro, mientras Tito permanecía a su lado, valiente y alerta. Por momentos, parecía que el escape sería imposible. Los perros, nerviosos, emitían pequeños ladridos que aceleraban el pulso de Marcos y Elena. La adrenalina era un fuego que consumía sus miedos, convirtiéndolos en energía para avanzar. En una ocasión, una sombra se acercó demasiado y Marcos tuvo que esconderse detrás de un contenedor oxidado, conteniendo la respiración hasta que el peligro se alejaba. Finalmente, llegaron a un callejón húmedo en las afueras del refugio. El aire, cargado de humedad y hojas en descomposición, les dio un respiro, pero sabían que la libertad era solo un paso más allá. Mientras cruzaban esa frontera, Luna lanzó un aullido fuerte y determinado, como si anunciara al mundo entero que no serían derrotados. Pero la libertad tenía un precio. Al poco tiempo, escucharon un ruido tras ellos. Un grupo de hombres armados apareció en el camino, bloqueando la salida con máscaras y armas largas. Las voces eran duras, llenas de amenazas y palabras que buscaban intimidar. Marcos se posicionó frente a Luna y Tito, dispuesto a luchar por sus vidas y las de aquellos que dependían de él. Elena, con una mezcla de miedo y valentía, sacó de su chaqueta un teléfono móvil y envió un mensaje a un amigo que días antes le había dicho que confiaba en su capacidad para denunciar aquella red criminal. En medio del caos y la oscuridad, Luna se lanzó hacia un lado, protegido a Tito, cuyos pequeños dientes mostraban un coraje inesperado. Marcos, con una fuerza que no sabía tener, empujó a los hombres hacia atrás, buscando cualquier forma de abrir paso. El viento frío embistió sus rostros mientras el alarido de Luna se mezclaba con el golpeteo de sus pasos. De repente, un vehículo apareció en la distancia,
sus luces atravesando el callejón como si guardara la salvación. El amigo de Elena había llegado con refuerzos, un pequeño grupo de activistas y policías dispuestos a enfrentar a la red que había tenido tanto poder durante demasiado tiempo. La escapatoria se convirtió en un frenético juego de coordinación. El grupo liderado por Marcos y Elena corría hacia el vehículo, con Luna y Tito en el centro de la batalla. Los guardias retrocedieron, sorprendidos por la llegada inesperada y con la amenaza de la ley encima. En el momento en que todos lograron subir al vehículo, un disparo resonó en el aire, atravesando la noche con una urgencia terrible. Nadie resultó herido, pero el susto marcó a todos. La fuga era real, pero la persecución apenas comenzaba. Mientras el motor rugía y el vehículo se alejaba de aquel lugar de sufrimiento, Marcos miró atrás una última vez y vio cómo figuras sombrías se alejaban, prometiendo una guerra que no se detendría. Luna, cansada pero firme, apoyó su cabeza en el regazo de Marcos, y Tito, con ojos brillantes, parecía entender que la batalla estaba lejos de terminar, pero que en ese instante, estaban vivos, libres y juntos. Llegaron a un lugar más seguro, una pequeña casa de campo ofrecida por los activistas, rodeada de árboles y calma. La noche volvió a envolverlos, pero esta vez con un silencio diferente, con la promesa de un nuevo comienzo. Marcos se sentó en el suelo con Luna y Tito, acariciándolo mientras pensaba en los días futuros, cargados de incertidumbre, riesgos y, eso sí, de esperanza. El destino los había llevado desde la tormenta y la oscuridad, a una lucha mayor, una red oculta de crueldad que ahora conocían de cerca. Pero juntos, humanos y perros, aprendían a enfrentarse a la realidad, guiados por el amor y la decisión de no dejar que el miedo los venciera. El día siguiente llegaría con nuevas batallas, nuevas voces por alzar y una certeza irrevocable: la libertad que habían logrado era solo el primer paso hacia la justicia. Pero justo cuando la fatiga empezaba a ganar terreno, un ruido extraño en el exterior les hizo mirar con atención. Algo o alguien los observaba, oculto entre los árboles. La historia no había terminado. La red seguía viva, y ellos apenas empezaban a jugar el juego que podría cambiarlo todo. El aire en el pequeño refugio rural donde Marcos, Luna y Tito habían encontrado un breve respiro parecía más limpio, pero la calma era apenas una pausa en medio de una tormenta mucho más oscura. Los días se alternaban entre la recuperación física y el desgaste emocional, mientras el hombre se daba cuenta de que la lucha que enfrentaban no era solo contra la injusticia evidente, sino contra una red de crueldad organizada y bien protegida. Había descubierto que detrás de la fachada sucia y desgastada del refugio urbano existía una maquinaria mucho más siniestra, una red criminal que traficaba con animales y la que muchos preferían ignorar. Marcos había decidido que no podían limitarse a huir o esconderse. La impotencia de ver a Luna y Tito sufrir en aquel refugio infame le había encendido un fuego de determinación. Sabía que necesitaban ir más allá y acceder a las entrañas de ese sistema corrupto, exponer la verdad y liberar a los demás animales atrapados en esa red. Pero eso significaba adentrarse en un terreno peligroso, lleno de hombres con intenciones oscuras y recursos suficientes para silenciar a cualquiera. Una mañana húmeda y fría, Marcos organizó un pequeño plan con el grupo de activistas que los acogía. Quería infiltrarse, conocer a fondo la estructura y encontrar la manera de rescatar a los perros que aún permanecían cautivos. Luna y Tito, a su manera, parecían entender la gravedad de lo que se avecinaba. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada experiencia, y la perra, con su mirada siempre alerta, parecía vigilar cada movimiento, anticipándose a cualquier amenaza. El lugar al que debían infiltrarse era una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, donde se almacenaban temporalmente los animales antes de ser distribuidos en el mercado negro. Marcos y dos activistas lograron ingresar haciéndose pasar por trabajadores, llevando cajas y recibiendo órdenes de supervisores que no parecían sospechar nada. El laberinto de pasillos oscuros estaba lleno de jaulas alineadas donde los ladridos eran ecos de sufrimiento y desesperanza. El olor a sudor, excrementos y miedo era penetrante. Marcos sentía la opresión en el pecho, pero la determinación le empujaba a avanzar. A su lado, Luna caminaba sigilosa, en guardia, mientras Tito exploraba con nariz inquieta cada recoveco. A medida que se adentraban, la realidad del lugar se hacía más brutal. Algunos perros estaban heridos, otros apenas mostraban vida, y la falta de atención médica y alimentación era evidente. Sin embargo, Marcos no podía detenerse. En una esquina oscura, un cachorro tembloroso captó su atención. Con manos temblorosas lo sacó de la jaula, observando la tristeza reflejada en sus ojos. Luna mostró su instinto protector, acercándose al cachorro con mucha delicadeza.
La crueldad del lugar contrastaba brutalmente con la ternura que irradiaba aquella escena. Mientras preparaban su plan para liberar a aquellos animales, los tres fueron sorprendidos. Un supervisor, con mirada amenazante, detectó su presencia y dio la alarma. Marcos y sus compañeros se vieron rodeados por guardias armados, una jauría humana decidida a proteger su negocio sucio a cualquier costo. Lo que siguió fue una batalla por la libertad. Marcos luchaba con cada fibra de su ser, mientras Luna y Tito se movían ágilmente para distraer a los atacantes y protegerse mutuamente. Los gritos y ladridos se mezclaban en un coro silencioso de sufrimiento y resistencia. Marcos sintió puñaladas de dolor cuando uno de sus compañeros fue golpeado, pero no se detuvo. La fuerza del amor y la justicia le daba alas para enfrentar cada golpe. En medio del caos, un trabajador, cansado y arrepentido, decidió ayudarles. Abría puertas de jaulas, liberando a perros que inmediatamente comenzaron a correr hacia una salida secreta que Marcos había identificado en su preparación previa. La confusión y la adrenalina podían sentirse en el aire, y por un instante, la esperanza parecía estar al alcance de la mano. Pero justo cuando creían que podrían escapar, una puerta se cerró con estrépito, separando a Marcos de Luna y Tito. El encierro pesaba como una losa, y escuchar los ladridos desesperados del otro lado era un cuchillo que atravesaba el alma. El tiempo se detenía en aquel pequeño espacio oscuro, donde el hombre mantuvo la calma aferrado a la certeza de que no debía perder la esperanza. Desde fuera, Luna aullaba con fuerza, sus ojos brillaban con la determinación de proteger a su familia. Tito, aún pequeño pero con un corazón valiente, se mantenía junto a ella sin alejarse un instante. Los dos, instintivamente organizaban un plan basado en su fuerza y astucia. Sabían que la esperanza estaba en la unidad, y aunque estaban separados, sus espíritus se aferraban uno al otro. Marcos, en su encierro, comenzó a explorar el lugar con cuidado, buscando herramientas, posibles salidas, cualquier cosa que pudiera facilitar la huida. La oscuridad era total, pero sus manos y mente no dejaban ningún detalle al azar. Recordó cada paso dado en aquel refugio siniestro, cada mirada perdida, y cada ladrido de auxilio que lo impulsaba a no desistir. Mientras avanzaba en silencio, escuchó el susurro de voces lejanas, la conversación de dos guardias que discutían sobre una transferencia inminente de los animales más valiosos. Esa información fue crucial, tenían una ventana estrecha para actuar antes de que los perros volvieran a ser vendidos o peor aún, desaparecieran para siempre. Desde el otro lado, Luna y Tito, con la ayuda de otros perros liberados, comenzaron a explorar un corredor que habían descubierto horas antes. Sus cuerpos ágiles y sentidos aguzados les permitían esquivar trampas y evitar guardias. Había una sincronía silenciosa entre ellos, como si un vínculo invisible los guiara hacia la misma meta. Cuando la oportunidad para el escape llegó, los ladridos se convirtieron en un grito colectivo. Los perros avanzaron como una manada, invadiendo los pasillos y sorprendiendo a los guardias desprevenidos. Marcos, aprovechando el caos, rompió los candados de su encierro y se unió a la estampida. La adrenalina disparaba su corazón mientras corría hacia la libertad. La huida fue frenética. Sin embargo, la red criminal no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. Atrincherados aún dentro de su territorio, los hombres lanzaban amenazas y disparos al aire. Luna protegía a Tito sin importar el peligro, y Marcos, entre carreras, pensaba en las heridas visibles e invisibles que esa batalla dejaría en todos. Cuando finalmente cruzaron el límite del refugio, la oscuridad volvió a envolverlos, pero esta vez fue un manto de triunfo momentáneo. El aire fresco y el canto lejano de los pájaros indicaban que la vida continuaba. Marcos se sostuvo firmemente a Luna y Tito, respirando profundamente. Sabía que esa victoria era solo el comienzo. Pero en lo profundo de la noche, una amenaza se perfilaba con sigilo. Mientras las sombras danzaban en el bosque cercano, una figura colaboradora del refugio criminal mandaba mensajes para restablecer el control y cerrar filas. La guerra entre el bien y el mal había comenzado realmente, y la batalla de Marcos, Luna y Tito apenas tenía su primer capítulo. La noche había caído con un manto oscuro y silencioso, pero la calma aparente del bosque fue solo un engaño para aquel grupo que buscaba liberarse de la red de crueldad que los mantenía cautivos. Marcos, junto a Luna y Tito, se movía con cautela entre los árboles, guiado por la luz de una pequeña linterna que apenas iluminaba el camino. El aire fresco les dio un respiro tras la frenética huida, pero cada sombra parecía guardar amenazas y secretos que hacían latir sus corazones con rapidez. En ese nuevo refugio temporal, la tensión era palpable. No estaban completamente seguros,
Aún sentían la cercanía de la red que los había perseguido sin descanso. Pero lo más sorprendente fue descubrir que no estaban solos. Entre las sombras surgieron otros animales, perros de distintas razas y tamaños, que habían logrado escapar o habían sido liberados por manos solidarias. Y, más importante aún, también encontraron personas dispuestas a luchar junto a ellos. «Tenemos que organizarnos», susurró Marcos con voz firme mientras observaba a Luna, que olisqueaba el ambiente con una mezcla de confianza y alerta. Tito, aún pequeño, corría juguetón, pero atento a cada movimiento de su madre y del hombre que los protegía. La escena era un raro oasis de esperanza en medio de tanta oscuridad. Había aliados, y era momento de unir fuerzas. Una figura emergió de la penumbra, Andrés, un joven trabajador del refugio corrupto que había decidido arriesgarlo todo al ver la injusticia. Su rostro mostraba marcas de estrés y cansancio, pero sus ojos brillaban con determinación. Les relató las verdades ocultas detrás del refugio y la maquinaria criminal, nombres, lugares, complicidades. Era la clave que necesitaban para luchar desde dentro y desde fuera, para destruir la red paso a paso. El plan comenzó a delinearse con claridad. Luna y Tito, en su instinto natural, se convirtieron en parte esencial. Mientras Marcos y Andrés trazaban estrategias para denunciar y liberar a más perros, Luna lideraba pequeños grupos en exploraciones cuidadosas para conocer los movimientos de los guardias y las vulnerabilidades de la estructura criminal. Cada noche, las exploraciones traían nuevas informaciones y también riesgos. En una de esas salidas, Luna casi fue atrapada cuando un guardia acostumbrado a rondar el perímetro la vio entre los arbustos. Su rapidez para esconderse y el inmediato auxilio de Tito, que ladró para distraerlo, salvaron la situación. Pero fue un recordatorio de que el peligro estaba cerca, constante y vigilante. Por otro lado, Marcos conversaba largo y tendido con Andrés y otros activistas que se habían sumado a la causa. Las discusiones constantes, los planes detallados, los momentos de frustración y los destellos de alegría cuando lograban pequeños avances conformaban un mosaico de emociones que reforzaban su compromiso. En esas tertulias, surgieron amistades sinceras, alianzas inesperadas y la convicción de que la batalla era posible. Pero la red no dormía. Tras ellos, las amenazas aumentaban. Las comunicaciones interceptadas por los activistas revelaban movimientos para recuperar el control y eliminar a quienes se oponían. Mensajes crípticos, presiones y persecuciones se intensificaban en un juego macabro de poder y silencio. Así, cada día, cada noche, se convertían en pruebas de fuego para el grupo. Una madrugada, llegó el momento decisivo. Andrés informó que se realizaría una gran transferencia de perros a otro lugar aún más oscuro, donde las condiciones eran aún peores y la venta era ilegal con tintes de brutalidad extrema. La urgencia se volvió en un clamor dentro del grupo. Era la oportunidad para actuar con la fuerza y unidad que habían construido. Luna, Tito y los perros lideraron el ataque decidido. Sigilosamente, se introdujeron en el perímetro acompañado por Marcos, Andrés y otros voluntarios. La adrenalina empujó sus cuerpos y espíritus, cada sombra era evaluada y cada paso calculado. Marcos sentía el peso de la responsabilidad, pero sabía que avanzar era su única opción. Al llegar al lugar previsto, comenzaron a abrir jaulas y liberar a los perros con rapidez. Los sonidos de los ladridos y las corrientes de agua cercanas se mezclaban con susurros de esperanza y órdenes urgentes para no alertar a los guardias. La comunidad se expresaba en una danza sincronizada entre humanos y animales. Sin embargo, algo inesperado pasó. Entre las sombras, apareció un grupo de guardias reforzados, mejor armados y alertados. La confrontación fue inevitable. Marcos y Andrés se posicionaron frente a sus ojos, mientras Luna y otros perros ladraban y mostraban su coraje. La lucha por la libertad y la justicia se convirtió en un choque directo y lleno de tensión. En medio del combate, Marcos recibió un golpe en la cara, pero mantuvo la compostura. Luna, con furia maternal, defendía a Tito y a los otros animales con valentía, mordiendo y mordisqueando a quien intentaba dañarlos. Tito, aunque pequeño, ladraba con fuerza, ladridos que se convertían en un grito de batalla a pesar de su tamaño. El grupo finalmente logró romper el cerco y salir con muchos de los perros rescatados. Corrían hacia un bosque cercano donde la protección era mayor. La sensación de victoria era fuerte, pero la alerta se mantenía. Sabían que la red no se rendiría sin pelear hasta el final. Cuando todo parecía calmarse, una figura inesperada apareció. Un trabajador del refugio, que hasta ese momento parecía neutral,
les ofreció ayuda genuina y se unió a su causa. Su conocimiento interno y experiencia abrió nuevas posibilidades para atacar la red desde dentro. La alianza era improbable, pero el destino parecía reunirlos para un fin común. La noche terminó con un silencio tenue roto solo por los jadeos y respiraciones cansadas de humanos y perros. Luna y Tito se recostaron junto a Marcos, y la protección se sentía real, profunda. La batalla era dura, el camino incierto, pero el espíritu del grupo era invencible. Mientras observaban el cielo nocturno, el hombre y sus compañeros entendieron que ahora eran parte de algo más grande, una resistencia tejida por la fuerza del amor, la justicia, y la esperanza de un futuro sin cadenas ni sufrimientos para esos seres que tanto merecían la libertad. Pero en la distancia, una sombra se deslizaba con sigilo, acechando, preparando su movimiento para recordarles que la lucha estaba lejos de acabar, y que en la balanza de esta guerra, nada estaba garantizado. La adrenalina de la noche anterior se traducía en cansancio profundo, pero el peligro no permitía descanso. Marcos, Luna y Tito se adentraron en un bosque denso, donde las sombras parecían susurrar secretos y la bruma envolvía sus pasos como una capa protectora. El aire estaba fresco y cargado de humedad, pero también de incertidumbre. Cada ruido, cada crujido de ramas bajo sus pies les recordaba que la persecución no había terminado. Luna, con sus sentidos agudos, iba adelante, olfateando el ambiente, mientras Tito, pequeño pero valiente, jugaba con hojas y ramas, intentando mantener la inocencia en medio de tanta oscuridad. Marcos seguía atento, con la mirada fija en cada movimiento, sabiendo que cualquier error podía ser fatal. La compañía de sus compañeros le daba fuerzas renovadas, pero el cansancio físico y emocional era inevitable. El bosque era un laberinto natural, con árboles que parecían gigantes vigilantes, y el sonido del río cercano era un murmullo constante que acompañaba sus pensamientos. Marcos cargaba una mochila con provisiones mínimas y una pequeña linterna, pero lo que realmente lo mantenía en pie era la determinación férrea de proteger a quienes ahora eran su familia. Al llegar a un claro junto al río, decidieron detenerse para descansar y planear sus próximos movimientos. Marcos sacó una manta ligera y la extendió sobre el suelo mientras Luna y Tito se acurrucaban cerca del fuego que él encendió con dificultad. La luz temblorosa les ofrecía una sensación fugaz de seguridad. Mientras comían en silencio, Marcos reflexionaba sobre todo lo que habían vivido, la tormenta, el refugio corrupto, la red criminal y la persecución constante que los mantenía huyendo. Celebraba cada pequeño avance, pero sabía que la batalla aún estaba lejos de acabar. Luna, con su mirada sabia y comprensiva, parecía entender cada palabra no pronunciada, y Tito, con ojos brillantes, se refugiaba en el calor de su madre. De pronto, el viento cambió y un ruido ajeno cortó la quietud del claro. Marcos levantó la cabeza, sintiendo la tensión crecer en el ambiente. A lo lejos, entre los árboles, unas sombras se movían con rapidez, no estaban solos. La red criminal los había localizado y había enviado un grupo para atraparlos. La huida fue inmediata. Luna tomó la delantera, guiando a Tito y a Marcos por senderos apenas visibles, saltando troncos caídos y evitando zarzas. Marcos sentía como sus músculos ardían, sus pulmones quemaban, pero la seguridad de Tito y Luna era su impulso. El cachorro, aunque pequeño, mostraba una valiente resistencia, esquivando obstáculos bajo la protección de su madre. Mientras corrían, Marcos sufrió una caída, lastimándose la rodilla. Un dolor agudo lo hizo tambalearse, pero Luna se detuvo a su lado, lamiendo la herida y mostrando una ternura que contrastaba con la urgencia del momento. Tito gemía preocupado, buscando alguna manera de ayudar. La persecución se acercaba. Los ladridos de los perseguidores y el ruido de las pisadas resonaban cerca, acortando la distancia. Marcos sabía que debían actuar rápido para no caer en una trampa. Miró a su alrededor y vio el río desbordado por la lluvia reciente, formando un pantano traicionero. Era arriesgado, pero la única opción. Sin soltar a Tito, Marcos pidió a Luna que se adelantara para explorar el terreno. La perra avanzó con determinación, sus patas tocando el agua turbia. Tito se aferró a Marcos, desprendiéndose en un pequeño llanto de miedo. El hombre le acarició el pelaje para darle ánimo mientras buscaba una forma de cruzar con seguridad. El pantano era un espejo de agua lodosa, con raíces y ramas enredadas que podían atraparlos. Marcos comenzó a cruzar con cuidado, sostenido por Luna, mientras Tito se acurrucaba en sus brazos. El agua fría le escalaba hasta los huesos, y el peso del barro hacía cada paso una lucha. A mitad del cruce, un rugido cercano hizo que Luna se erizara.
Marcos se volvió justo a tiempo para ver cómo un hombre apresurado y con mirada salvaje se acercaba, acompañado por 2 perros grandes y agresivos. Era uno de los perseguidores, decidido a detenerlos. El enfrentamiento fue inevitable. Luna ladró con fuerza y se lanzó hacia el hombre, distraído, mientras Tito se aferraba a Marcos temblando. Los perros agresivos intentaron atacar, pero la perra defendía ferozmente a su familia. Marcos, a pesar de la herida en la rodilla, logró agarrar una rama gruesa y mantener a raya a los atacantes. La tensión aumentaba con cada segundo. Marcos sabía que si caían allí, todo habría sido en vano. Luna, con su instinto protector al máximo, logró desarmar al hombre distrayéndolo y llevándolo hacia el agua profunda del pantano. Los perros agresivos fueron frenados por el barro y la confusión, dando a Marcos la oportunidad para correr con Tito en brazos hacia la orilla opuesta. Aunque exhaustos, lograron salir del pantano sanos, pero el peligro estaba lejos de terminar. Al otro lado, un grupo de personas los esperaba, ojos llenos de preocupación y alivio. Eran vecinos de la comunidad rural que los habían apoyado en secreto, ofreciendo refugio y cuidado tras escuchar su historia. La llegada al pueblo fue un bálsamo para las heridas físicas y emocionales. Luna y Tito encontraron espacio para descansar y recuperarse, rodeados de caricias y voces amables. Marcos, herido pero esperanzado, empezó a pensar en formas de protegerlos de forma permanente. En esos días, la conexión entre ellos se fortaleció. Luna mostraba una paciencia infinita con Tito, que poco a poco recuperaba la confianza perdida. Marcos, por su parte, sentía que su misión iba más allá de salvar a esos dos, estaba decidido a luchar para derribar la red que había destruido tantas vidas. Pero la noche trajo noticias inquietantes. Marcos recibió un mensaje anónimo que avisaba que la red no había desistido, y que las sombras que habían dejado atrás comenzaban a tejer una red de amenazas aún más densa. Una realidad que recordaba que en esa lucha, no valía bajar la guardia ni un instante. Mientras observaban las estrellas en el cielo limpio de la noche rural, el hombre, Luna y Tito entendieron que el camino que habían elegido sería duro, peligroso y largo. Pero mientras estuvieran juntos, confiando en el amor y la valentía que los unía, nada podría detenerlos. La comunidad rural que acogió a Marcos, Luna y Tito era pequeña pero llena de calor humano y sencillez. La casa que les ofrecieron era modesta, con paredes de madera y un jardín donde el sol se filtraba a través de los árboles, dando una sensación de tranquilidad que hacía tiempo no sentían. Después de la tormenta, de la persecución y la constante huida, aquel refugio era un oasis en medio del caos. Sin embargo, la lucha que habían iniciado no se detenía, y ese lugar sería el punto desde el cual se enfrentarían a desafíos aún mayores. Luna, aunque físicamente recuperada, llevaba en su mirada la profundidad de quien ha vivido el miedo y la incertidumbre. Tito, por su parte, mostraba una energía renovada y una curiosidad insaciable por el mundo que apenas comenzaba a descubrir con alegría. Marcos los observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, sabía que para su supervivencia necesitaban algo más que protección física, necesitaban restablecer la confianza, sanar las heridas del alma. Los primeros días transcurrieron en calma relativa, con la rutina de cuidados, paseos cortos por el entorno y la interacción con algunos vecinos que les brindaban ayuda y compañía. Marcos comenzó a trazar un plan más ambicioso, no solo quería proteger a Luna y Tito, sino también desmantelar la red que los había esclavizado, exponerla ante las autoridades y el público. Era consciente de que eso implicaba riesgos enormes, pero la justicia se había convertido en una misión personal. En ese proceso, conoció a Elena, una joven abogada que había trabajado en organizaciones protectoras de animales. Su charla fue reveladora y motivadora. Juntos empezaron a recopilar información y documentar pruebas sobre la red criminal, haciendo entrevistas a personas infiltradas y víctimas que querían romper el silencio. Las tardes se transformaron en sesiones de trabajo intenso, donde Luna y Tito permanecían cerca, sintiendo la fuerza que emanaba de aquel equipo improvisado. Una mañana, Marcos recibió la visita de Julia, la comerciante del barrio que había sido uno de sus primeros apoyos en la ciudad. «Traigo algo que puede ayudarnos», dijo entregándole una carpeta con denuncias previas y fotografías, cogidas con discreción, de actividades ilegales relacionadas con el refugio. No son muchas, y nadie les prestó atención, pero si las combinamos con lo que tenemos ahora, podemos armar un caso fuerte, explicó. Marcos sintió una mezcla de esperanza y frustración. La burocracia, la indiferencia y la corrupción habían permitido que ese crimen persistiera durante años. Pero ahora ellos tenían algo más poderoso, la verdad y el compromiso. Luna,
que escuchaba con atención, movía la cola, quizás sin entender todo, pero sintiendo la energía positiva que los rodeaba. A medida que avanzaban, comenzaron a sentirse observados. Pequeños indicios, coches que pasaban varias veces por la calle, vecinos extraños preguntando por ellos, llamadas anónimas que no decían nada, pero alarmaban. María, una vecina experta en la comunidad, les advertía, no bajen la guardia. Si la red sabe que están trabajando contra ellos, vendrán por ustedes. El grado de riesgo aumentaba, pero Marcos sentía que rendirse no era una opción. La noche anterior, mientras acariciaba a Luna y Tito, pensó en lo mucho que habían sufrido y lo mucho que podían cambiar las cosas si se mantenían firmes. Susurros de esperanza circulaban entre ellos, creando un lazo invisible que los mantenía unidos contra la adversidad. Sin embargo, el amanecer de un nuevo día trajo una inesperada alerta. Marcos encontró una nota anónima pegada en la puerta de la casa. Con manos temblorosas la leyó, deja eso o te arrepentirás. La amenaza era clara y cruel. Por un instante, el miedo invadió su interior, pero pronto la rabia y la determinación sobrepasaron la duda. Con Luna y Tito observándolo, Marcos decidió acudir a la policía local para exponer la situación. Acompañado por Elena y Julia, prepararon la documentación y organizaron una reunión urgente para presentar la denuncia. Aunque algunos oficiales mostraron desgana, otros se comprometieron a investigar, conscientes de la gravedad del asunto. Mientras esperaban que las autoridades actuaran, Elena sugirió buscar apoyo mediático. Sabían que visibilizar el problema aumentaría la presión, pero también expondría a ellos mismos a nuevos peligros. La balanza entre riesgo y beneficio era frágil, pero necesaria. En medio de aquella vorágine, Luna y Tito encontraron en una niña de la comunidad, Ana, una amiga especial. La niña, con su inocencia y amor por los animales, se acercó con naturalidad y comenzó a jugar con Tito, lo que alivió las tensiones en la casa y recordó a Marcos la importancia del afecto en la recuperación emocional. Las semanas siguientes fueron intensas. Marcos participó en reuniones, entrevistas y movimientos sociales, mientras Elena preparaba documentos legales y Julia tejía una red de apoyo entre vecinos y organizaciones. La combinación de esfuerzos estaba dando frutos, y la red criminal comenzaba a sentir el asedio. Pero nada podía prepararlos para lo que ocurrió una noche. Mientras dormían, Pablo, el vecino y protector del pueblo, irrumpió con urgencia en la casa. Había escuchado ruidos extraños cercanos y vehículos desconocidos rondando. Todos despertaron alertas, y Marcos comprendió que el peligro se acercaba. Los días de tranquilidad habían terminado, y la amenaza volvía a tomar forma tangible. La red no se rendiría sin pelear, y ellos debían estar preparados para una nueva batalla, esta vez no solo por sus vidas, sino por la dignidad y la justicia de tantos otros. La calma del campo era solo una máscara breve, un respiro en la tormenta que aún estaba por venir. Marcos, con Luna y Tito a su lado, sabía que el camino sería largo y difícil, pero el amor y la esperanza que los unía eran su mayor fortaleza. El mensaje anónimo, la vigilancia constante, las amenazas veladas, todo eso les enseñaba que la justicia requería no solo valor, sino también estrategia, paciencia y alianzas. Marchaban hacia un renacimiento, una reconciliación consigo mismos y con el mundo, mientras la sombra de la red se desdibujaba, aunque nunca desaparecía del todo. La lucha final no era solo una cuestión de sobrevivencia, sino de transformar el dolor en fuerza, la injusticia en esperanza, y la crueldad en compasión. Luna, Tito y Marcos, unidos en aquel viaje, se erguían como símbolos vivos de resistencia y amor. La temporada de lluvias había pasado, pero la batalla de Marcos, Luna y Tito apenas alcanzaba su clímax. En aquel pequeño pueblo rural que les había ofrecido un refugio temporal, el sol iluminaba las calles con esperanza, pero las sombras que acechaban estaban más vivas que nunca. La red criminal que durante años había explotado, maltratado y traficado con perros estaba a punto de sucumbir tras meses de incansable lucha, pero no sin ofrecer resistencia. La justicia, lenta y obstinada, comenzaba a tomar forma. Marcos, acompañado por Elena, Julia y una creciente comunidad de activistas y vecinos, había logrado reunir un dossier enorme, una evidencia irrefutable que abarcaba desde testimonios hasta videos y documentos. La policía local había iniciado investigaciones profundas y, con la ayuda de organismos nacionales, comenzaron arrestos selectivos. Pero el peligro era real. Las presiones, las amenazas y los actos de violencia persistían. Aún así, Marcos no cedía. Su vínculo con Luna y Tito se había convertido en una fuente inagotable de fuerza,
una razón para seguir adelante cuando el cansancio y la duda intentaban adueñarse de su espíritu. Una madrugada, mientras la ciudad dormía, Marcos fue despertado por el ladrido insistente de Luna. En el umbral de la casa, con mirada intensa y orejas erguidas, ella indicaba que algo ocurría afuera. Tito, todavía somnoliento, se aferraba a las piernas de Marcos, pero la alerta de su madre era clara. Con cautela, Marcos salió y observó cómo varias personas, algunas encapuchadas, se dirigían hacia la finca. Eran represores de la red criminal, decididos a acabar con la batalla. La tensión cortaba el aire como un cuchillo mientras Marcos despertaba a los vecinos para preparar la defensa. La confrontación fue inevitable. Marcos, liderando la resistencia, anunció a todos la importancia de proteger el refugio, no solo por ellos, sino por todos los animales y personas que habían sido víctimas de la red. Aquel lugar era mucho más que un hogar temporal, era el símbolo de una lucha que no podía perder. Luna, con su instinto de madre y guardiana, ladraba furiosa, mientras Tito corría entre las sombras buscando esconderse. La llegada violenta de los atacantes provocó un enfrentamiento lleno de gritos, golpes y miedo, pero también de coraje y fraternidad. Los vecinos, activistas y familia unida se plantaron firmes, bloqueando el avance de los agresores. La policía, avisada previamente por Marcos y Elena, llegó justo a tiempo para evitar una tragedia. La acción conjunta disolvió la amenaza y permitió que la justicia continuara su curso imparable. En los días siguientes, los arrestos se intensificaron y el sistema corrupto comenzó a colapsar. Marcos participó en declaraciones, entrevistas y campañas destinadas a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger a los animales y denunciar cualquier abuso. Luna y Tito, aunque agotados, se convirtieron en símbolos vivientes de la resistencia y la esperanza. La comunidad rural, que inicialmente los había recibido con incertidumbre, ahora los veía como héroes. Ana, la niña que había hecho amistad con Tito, organizaba pequeños actos de cariño, y el vecindario se cohesionaba en torno a una causa común. Aún así, enero trajo consigo un último desafío. Marcos recibió un mensaje cifrado que revelaba conexiones inquietantes de la red con figuras de poder en la ciudad. La red no solo traficaba animales, sino que estaba infiltrada en sectores legales y políticos. La lucha se ampliaba y requería mayor valentía y estrategia. Con Luna y Tito siempre a su lado, Marcos decidió que ya no podían retroceder. La exposición y denuncia pública sería su arma definitiva. Junto a su equipo, organizaron una manifestación pacífica, un grito colectivo que recorrió plazas, calles y medios de comunicación, exigiendo justicia y medidas concretas para proteger a los animales y sancionar a los culpables. La opinión pública respondió con fuerza. Miles de personas se sumaron, y el gobierno se vio obligado a abrir investigaciones formales, crear leyes más estrictas y destinar recursos a refugios y campañas educativas. En medio de esa revolución social, Marcos encontró el tiempo para mirar a Luna y Tito, sentados a su lado en la terraza de la casa. La perra, con su mirada profunda y tranquila, parecía decir que todo el dolor había valido la pena. Tito, ahora más fuerte y seguro, corrió hacia él, buscando el abrazo que representaba el hogar que habían construido. Aquella tarde, entre risas, caricias y silencios cómplices, Marcos comprendió que el camino hacia la justicia es largo y lleno de obstáculos, pero que la fuerza del amor y la unidad puede transformar realidades. Pero, en lo profundo de la noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad, una nueva sombra se manifestó. La voz de un enemigo no vencido susurraba promesas de revancha en lugares ocultos. Pero ahora, Marcos, Luna y Tito no estaban solos ni indefensos. Eran la fuerza imparable que desafiaría cualquier oscuridad. Así, su historia se cerró con un renacer, la apertura de un nuevo capítulo donde el amor, la verdad y la justicia serían las luces que guiarían el camino hacia un mundo más justo y compasivo.